Muy buenas tardes, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales y estamos a 4 de febrero, comenzando el mes de febrero, el mes del amor, para decir algo bueno por lo menos en este programa. Y antes que todo, obviamente quiero presentar, como siempre tenemos a Valentina Belis, nuestra concejala de Valparaíso y también pasante de la Fundación para el Progreso. Quien les habla, Michelle Smith, que soy de la Fundación para el Progreso. Y por esta oportunidad tenemos a una tremenda invitada y amiga, Sofía González, periodista también. Ella ha participado harto en este programa, en la Radio Portales y también en la Radio Agricultura. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Este es un panel de puras mujeres power. ¿Cómo están? ¿Cómo está Sofía, la invitada? Hola Michelle, ¿bien y tú? Muy bien. ¿Y tú, Vale, cómo estás? Bien, bien, con energía, la verdad estoy un poquito enfermita, pero la verdad es que estoy ahí con todo el power como siempre y bueno, feliz de estar aquí con puras mujeres, también power, así que eso, igual extrañamos a Rubén, pero feliz también de que se haya renovado un poquito de ideas y de gente. Exacto. Bueno, Rubén, obviamente le vamos a enviar un tremendo saludo, un cálido saludo, porque él siempre es nuestro panelista economista también. Pero esta vez, esta semana se dio una semana de vacaciones, así que esperemos que esté descansando por lo que nos contó, estaba en Olmueo, ¿no? ¿Vale? Sí, curioso, pero creo que nos había contado que él tenía una casa, así que yo creo que igual es algo rico irse a otro lado. Los días están súper buenos, así que envidiando al Rubén, pese a que no haya dejado votar. Está bien. Y tú, Sofía, cuéntanos, Mm. cuéntanos un poco de ti en este, ya has estado en este programa, ¿o no? Sí, sí, yo estaba en el panel que salíamos en vivo los lunes a las 7 de la tarde, Ah, buenísima. Tremendo. pero mismo programa, distinto panel. Así que somos todos de la casa, al final un poco también en el foco que tiene el programa y su objetivo. Tremenda. Y la vocación, porque estamos acá en pleno verano, igual. Exacto. Oigan, y contarles, bueno, como dije al principio, comenzó este mes, el mes del amor, el mes donde se viene San Valentín, que son las cosas bonitas que tiene este mes, pero lamentablemente yo quería comentar, y lo dije al principio, es de que el 2 de febrero y el 6 de febrero se cumplen dos fechas muy importantes, un año de dos fechas terribles. La primera es el mega incendio, uno de los incendios más grandes que ha tenido este país, y no solamente este país, sino que a nivel mundial, uno de los incendios más grandes, donde lamentablemente perdimos a 127 personas fallecidas, donde esto es 137 personas, perdón. No solamente eso, se perdieron 8.000 viviendas y 8.500 hectáreas, también incluyendo Jardín Botánico, donde han hecho un tremendo esfuerzo en Jardín Botánico. Un saludo a todos los que están entrometidos en el tema de Jardín Botánico, al director y a toda su gente, que también ellos tuvieron una terrible pérdida, de hecho, en el mismo jardín. Y nada, para mí estas noticias son terribles, pero como lo conversamos antes en la pauta, creo que son noticias que de todas formas tenemos que conversar, tenemos que hablar y tenemos que un poco reflexionar de lo que se está viviendo, donde hay 137 fallecidos. De esos 137 fallecidos, estamos hablando de 137 familias. Algunas se repiten, obviamente, porque algunos perdieron las familias completas o quedó solo uno. Eh, y esto es terrible. Esto para mí es muy terrible. Con Valentina, con Sofía, el año pasado tuvimos la oportunidad de aportar de manera con un voluntariado, tratando de ayudar a todas estas personas, entregándoles el apañe, el apapacho que necesitaban y sacando escombros con muchos jóvenes. Y eso fue duro. Yo creo que fue un momento más duro del año 2024, donde en algún minuto cuando terminamos sentí toda esa carga emocional de haber vivido todo esto. Entonces, eso, un poco a grandes rasgos comentarles y darle el paso también a Valentina para que nos cuente cómo fue esto, y después hablemos un poco de las pocas y malas soluciones que también ha entregado no solamente el gobierno, sino que también a nivel municipal. Vale.
Bueno, yo en ese entonces no era ni concejal ni parte de la Fundación para el Progreso directamente, pero siempre he estado involucrada en la política. En ese momento, bueno, sigo siendo de la directiva de la Juventud Republicana de la región. Y recuerdo que con los chiquillos fuimos sin saber mucho de remover escombros, pero sí teníamos una intención que era ayudar a las personas, ponernos en la situación y también ayudar a los nuestros, porque tenemos un chico de la juventud, Alejandro, que lo perdió todo, perdió a su abuelo, perdió su casa. Entonces nos movilizamos a Vía Independencia, en donde nosotros pudimos hacer con los chiquillos, con los chuzos, con las palas que nos donaron, harta iniciativas, también donar parte del equipamiento, porque mucha gente lo que reclamaba era precisamente que está bien, perfecto, no llega a municipalidad, no llega al gobierno, pero que por último nos den los implementos necesarios para nosotros mismos hacerlo. Entonces, obviamente, nosotros fue una realidad bastante heavy. Creo que la gente desde el minuto uno supuso y también creo que sintió ese abandono por parte del gobierno y vemos que hoy, un año después, sigue ese sentimiento de que en realidad esa intuición se hizo lamentablemente, valga la redundancia, realidad. Entonces creo que obviamente es nefasto y es triste que la gente desde el minuto uno haya sentido este presentimiento y que se haya cumplido. Más que nada eso. ¿Y tú, Sofía? ¿Perdón? ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo viviste tú este lamentable suceso? De hecho, como dice la Vale, y esto creo que a mí me pasó también, donde siempre han habido incendios, lamentablemente, este es un tema que hay que tratarlo porque existe gente que tiene problemas mentales, porque para mí no hay otra cosa, y de maldad, que onda, aprovecha los veranos de mucho calor. De hecho, para que la Vale misma comentó al principio y Sofía, de que han estado los días muy ricos, han estado los días con mucho calor y efectivamente, donde lamentablemente hay gente mala que se aprovecha de esta situación y hace incendio. Claramente todos sabemos que este tremendo incendio fue creado por personas, hay gente muy mala y no solamente uno, sino que muchos, donde es terrible. O sea, para mí es como, no tengo más repudio, puro repudio a esas personas, no sé qué más explicar. A lo largo del año, Eh, ¿vale? Sí. Sí, mira, yo quería complementar que es lamentable porque, por ejemplo, desde el Consejo, pese a no ser de Viña del Mar, pero sí de Valparaíso como una aledaña a la de esta situación, esta problemática, nos estamos poniendo en el supuesto de qué pasaría o qué hay que hacer en caso de que hubieran incendios. Entonces, uno siempre está ahí como en el alerta de estas malas intenciones por parte incluso de personas que trabajan en la misma institución que es CONAF. O sea, ¿cómo es posible que la gente prefiera quemarlo todo, destruirlo todo, familias, vidas y la tranquilidad de esas personas por tener un pago adicional? O sea, vemos que al final esta cuestión va más allá de quizás gente con problemas como son los pirómanos, si no me equivoco, Sí, pirómano. eh, sino que son gente con mala intención que creo que es gravísimo. Entonces, espero que este año y en esta instancia, en este verano, la alcaldesa Macarena Ripamontis pueda prever medidas necesarias para poder evitar este tipo de cosas, porque la gente está haciendo huelga de hambre, están personas abandonadas a la espera de lo que el gobierno quiera darles, que al final eso debería haber sido un año atrás. O más bien dicho, por lo menos a mitad de año, que creo que era lo más lógico. No sé Antes que si llegara opinan el lo mismo, invierno, por lo Sofía. menos también. Claro. Entonces, es triste. Sofía, Hola, bueno, yo tengo varios puntos, desde haberlo vivido personalmente, no como afectada, por supuesto, pero sí, como decía la Michelle, tuvimos un grupo de ayuda a una institucionalizado, incluso con los focos de ayuda que muchas veces ponemos hacer la crítica a que justamente es lo que falta. Por otro lado, por supuesto que hay un análisis también técnico y político, acá sonando un poco fría, más allá, por supuesto que a todos nos llega a la emoción, los afectados, su situación económica, estamos hablando de la vivienda, o sea, la primera necesidad básica de cualquier ser humano, en que cualquier país de camino al desarrollo es algo que ni siquiera se debería cuestionar y que Chile estaba alejado de ese diálogo años, digamos, nuestro país ha pensado, pero más allá de eso, yo acá quiero reconocer, justamente acercándonos a las fechas de
justamente el fallecimiento de nuestro expresidente Piñera junto a su equipo, quien dejando un poco acá de lado los egos políticos. Acá tenemos un problema de traducción en falta de gestión, de eficiencia y de diagnóstico, porque, como decía yo, sacando un poco la mano al corazón, justamente el expresidente Piñera había mandado solicitar este informe, a pesar de que él no tendría por qué en su calidad de expresidente involucrarse a ese nivel de cercanía junto a un gobierno que justamente ha sido catalogado por mala gestión. Y acá podemos aplaudir un tema puntual. Su equipo manejó uno de los temas más grandes, o sea, este incendio llega a ser menor comparado a lo que significó la reconstrucción del 27F. Acá, si nos vamos a un orden, también nos podemos abrir nuevamente una pregunta, que es, ¿qué pasa de nuevo con la crisis de las instituciones políticas? O sea, jerárquicamente, queramos o no, hay un funcionamiento desde el gobierno central, Ministerio de Vivienda, podemos señalar con el dedo a ministro Montes, luego también tenemos involucrado al Ministerio de Desarrollo Social, con Javier Toro, y por supuesto la bajada, a donde involucra a dos municipios, municipio de Viña del Mar y municipio de Quilpué, porque para la gente que no es de Viña, justamente son dos zonas afectadas, y como ustedes bien mismas decían también, no olvidemos que son zonas afectadas habitacionales. Nosotros como región, suena triste o no, muchas veces estamos acostumbrados a las catástrofes forestales, hay que marcar el tilde en eso, no deja de ser catastrófico, más allá hay países que se han desarrollado la recolección de los helicópteros preparados de cercanías de embalse, o sea, hay un montón de diagnósticos de prevención, justamente como decía la Michelle, en fechas cúlmines como es el verano, pero acá lo crítico es lo habitacional y justamente el repensar varias cosas. Una de ellas es la reubicación de las personas, porque muchas veces las personas, por supuesto que pueden una cercanía emocional donde se criaron, donde han levantado sus viviendas, pero efectivamente Iván y varios de los técnicos involucrados en lo que son diagnósticos de zonas de este tipo, Iván Poduje, ¿te no solo refieres digamos, tú, Sofía? perdón, ¿qué cosa? ¿A qué Iván te Dime, refieres? Michelle. A Iván Iván Poduje. Pouge, ex Ah, ya, candidato a la perfecto. reelección de Viña, que muchas veces también Iván, yo quiero defender lo que quedó quizás fuera de haber tenido este cargo, por justamente marcar el acento en algo más técnico, que yo creo que en una eficiencia municipal se necesita, estuvo a cargo principalmente el equipo del terremoto, sino también el tema de tomas y cómo se reubican o se estudian estas catástrofes. Iván hablaba de que el plan, justamente de Piñera, también se centralizaban en ciertos puntos. O sea, acá se asignan áreas de acciones para no sobrehacer esfuerzos, para los campamentos que tienen que ser transformados en barrios, porque también es súper interesante lo que hablaba él, estos terrenos, que eran muchos de ellos campamentos en el fondo, algo bueno que puede tener una crisis es que justamente cuando pasó el terremoto, es que estos campamentos, tú tienes que hacer un plan de acción que se han transformado en barrios. Tú puedes tomar un campamento a partir de una catástrofe y reasignarle construcciones de CEFAM, construcciones de canchas deportivas, lo que muchos sabemos que se traduce en niños saliendo de narcotráfico, de consumo de droga, y puedes en un barrio, luminarias, todo lo que sabemos al final, lo que se puede traducir en un barrio para que la gente, digamos, se desarrolle. Y lo que obviamente se traduce en erradicación de campamentos. Y lo importante también es un catastro de los terrenos que Pero en ese tenía el fisco, sentido, porque acá también, Sofía, en ese sentido, como tú dime, comentas, se hace un catastro de los campamentos, efectivamente, pero actualmente ni la gobernación ni el municipio han podido hacer una planificación real territorial después de este así es, después de este incendio. Y no solamente eso, o sea, es algo que con la Vale hemos visto en terreno, y esto pasa tanto en Valparaíso y en Viña del Mar, donde algo tan simple como un grifo de incendio, que esto obviamente podría generar mucha ayuda en el caso de estas catástrofes, no funcionan y no funcionan en todos los cerros de Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, al final, ¿de qué planificación territorial estamos hablando cuando ni siquiera algo tan simple como un grifo, que es lo más importante para poder apagar un incendio, no funciona en los mismos cerros de nuestro Valparaíso y nuestro Viña del Mar? No sé, Vale, ¿qué oye, opinas Michelle, respecto a eso? No, dale, Sofi, fue yo. Ah, ya. te quería agregar algo. Sí, sí. Sí, te quería agregar algo. O sea, justamente, parte del plan de acción también es ser eficiente con el gasto, porque si tú me dices,
ni siquiera ha habido plata destinada, o sea, han habido destinado $1.000 millones para la reconstrucción. Y como dices tú, aquí sí podemos apuntar, por supuesto, yo sí fui testigo de charlas de Maquena, uno de los principales propulsores de la reconstrucción del terremoto, y justamente cómo hacer eficiente hasta el último parcelio. Porque tú además no puedes llegar a un estudio de suelo donde una casa no se puede volver a reconstruir sobre el mismo suelo. Exacto. Y ahora, vale, Sofía, se te corta un poquito. Es que, bueno, para los Ah, perdón. auditores, contarles que estamos en Vamos Somos Chilenos, de la Radio Portales, nuestro programa de todos los martes. Y en esta oportunidad, por temas de salud, estamos por Zoom grabando. Así que contarles que acá nos encontramos con Sofía González, Valentina Vélez, que le habla Michelle Smith, ¿vale? Sí, bueno, siguiendo la línea, yo creo que la pregunta que nos tenemos que replantear, en realidad, más allá de temas de tiempo o quizá de realidades o de la magnitud del incendio, creo que es la falta de prevención. Y justamente eso es lo que pudo prever o más bien visualizar el expresidente Sebastián Piñera, que creo que es lo que se debe rescatar y es lo que se debe aprender por parte de la alcaldesa y también por parte del actual presidente, que es Gabriel Boric. Creo que al final el punto de partida es precisamente lo que intentaba hacer el expresidente Sebastián Piñera, que no logró al final hacer y atajar esta problemática que quizá podía ser prevista o tal vez no iba a tener una magnitud tan grande como la tuvo, o bien quizás pese a la magnitud pudo haber sido el plan de reconstrucción mucho más rápido, que al final es lo Eso, que se necesita. sí, Entonces, creo que al final no se trata mucho en realidad de quién lo hace o quién no lo hace, sino que más bien quién gestiona mejor, que al final lo que no se ha hecho durante el último tiempo y lo que se ha tanto criticado al presidente actual, porque hemos visto hartas problemáticas como el tema de la seguridad, en donde también no se ha puesto el atajo necesario, pese al color político. Creo que hay que ser bien neutral en ese sentido y saber al final cuál es la problemática, que si no es la persona, pero sí es su falta de gestionamiento que se requiere, porque no podemos estar llegando al punto de que la gente esté en huelgas de hambre, que la gente siga viviendo en carpas un año después, pese a que hubo un presidente que pudo prever de mejor manera el estallido social, la pandemia y, por supuesto, el terremoto que fue el 27 de febrero. Entonces, creo que al final em, no se han puesto los pantalones como se debería. No sé si opinas tú lo mismo, Michelle. sí, yo concuerdo contigo y me gustaría saber un poco qué opina Sofía respecto a lo que tú comentas, porque es verdad, o sea, acá no hay una verdadera gestión, que al final, antes de darle el pase a Sofía, Ujú. a mí me pasó que yo estaba ahí en el cerro subiendo en un voluntariado cuando supe esta lamentable pérdida, donde yo sí me considero una persona con mucho cariño al expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse después de su fallecimiento muy inesperado, donde yo estaba esperando que él presentara estos informes. Él al minuto uno llamó al presidente Boric y le dijo: nosotros vamos a estar a manos a la obra con usted, y efectivamente fue así. Entonces, cuando, como tú comentas, Vale, él vivió muchas catástrofes como el terremoto, donde la gestión fue rapidísima, y acá lamentablemente vemos que no es así. Y eso un poco, nosotros lo contamos con pena y todo, y tratamos de exponer esta situación, pero al final lo más difícil es cómo se sienten las personas que están ahí viviendo esto día a día. Yo tengo muchos amigos que se les quemó todo. Y eso también quería comentar así, al final, como Sofía también dijo, han habido muchos incendios acá en Valparaíso y en Viña del Mar, en la quinta región como tal. Pero este es el primer incendio donde muchas personas perdieron 8.000 viviendas. O sea, esto es intolerable, es un dolor demasiado grande, que al final te das cuenta que yo creo que todos los que están escuchando la radio ahora conocen a alguien, tienen algún amigo o algún familiar, o ellos mismos, que lamentablemente tuvieron que vivir esta terrible situación. Sofía. ¿Sofía? No, nuevamente aquí, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahí Sí, sí, ¿me escuchas? Ya. No,
nuevamente, obviamente acá estamos alineadas y transversalmente estamos todas de acuerdo desde la parte de la ayuda humana hasta la falta de gestión. En ese sentido, puedo decir cercanamente, yo fui periodista en Libertad de Desarrollo Centro Estudios, donde muchas veces era la casa de imitación Iván Pouge, previo a este incendio, donde estoy hablando que los informes técnicos diagnósticos eran prácticamente perfectos. Todos tenemos que reconocer que el expresidente Piñera era altamente exigente. O sea, ¿cómo puede ser que un expresidente desde el Lago Ranco haga un Zoom con sus 4 personas más cercanas a un equipo antes que el presidente actual? Para mí eso, como decía la Vale, es fuera del color político, es eficiencia, es también, hay que respetar, es trayectoria. Todos acá tenemos 30 años y respetamos la trayectoria de No, ciertas no, no, no. autoridades Por si acaso en los Valentina trabajos que tiene hemos... solo 23 años, así que no ¡A le peor! eches 30 años. Imagínate, y escucharla hablar Me muero. me da más seguridad que Javier Toro. No, pero a lo que voy, hay cierto respeto, digamos, porque en esta trayectoria técnica en ciertos asuntos, en este caso de gestiones políticas, y lo otro acá, yo quiero reconocer, y digamos, no solo quedémonos en la crítica, también las críticas, como decimos, son problema-solución, hay que ser críticas constructivas si queremos que este sea un país mejor, y me parece que acá el trabajo de Desafío Levantemos Chile, también Sí. la delegación de una gran persona como Cubillo, ha sido traducción el trabajo de estas instituciones, y yo acá quiero hacer algo que no es ¿Mm? solo apuntar al Estado con el dedo. El Estado, por supuesto, que puede hacer, tiene presupuesto para subsidios. Yo no soy partidaria que todo en este país sea a través de subsidios. Sabemos muchas veces, como ha sido siempre, que en este caso podría focalizarse, por ejemplo, en subsidios de viviendas que correspondan y del subsidio de arriendo. Porque si tú tienes a personas que no están reubicados, o como decías tú, Michelle, que no tienen casa, por supuesto que asignale un subsidio de lo que corresponde a un arriendo, por decir, por cantidad de personas, o sea, se puede hacer todo un catastro. Existen los catastros para hacer los subsidios correspondientes a un precio de arriendo. Entonces, hay que ser eficiente y también, bueno, volviendo a lo del desafío de la Antiguo Chile, las alianzas entre las instituciones privadas con las públicas, porque también me pasa que también es un llamado de atención a todas las personas que tenemos el privilegio de dar por hecho tener una casa. No solamente se trata, el chileno tiene mucho corazón para llegar y agarrar pala, o sea, todos nosotros tuvimos los cerros y el chileno tiene esa fortaleza de que agarra sus camionetas, agarra materiales, hay gente que sabe construcción, todo lo que quiera, pero esos esfuerzos también están canalizados y las instituciones que la canalizan bien, como Desafío Levantemos Chile, debería ser un trabajo en conjunto, junto al municipio. No puede ser que ellos levanten más viviendas de las que corresponde a un servio, o sea, no iríamos a estar discutiendo que el director del servio se haya tenido que ir del cargo cuando acá se trata que ya había que estar haciendo los planes de acción. Entonces, las instituciones sin fines de lucro, que al final tienen vocación, tienen a quienes pedirle la plata, o sea, los empresarios quizás no tienen tiempo para ir directamente, pero sí pueden ser donantes de estas instituciones. Para mí la alianza entre el mundo público y privado es una maravilla. Es Y algo este gobierno ha primordial, sido el creo más... yo. No, claro, y este gobierno y toda esta línea política de izquierda extrema siempre ha sido categórica y castigadora o crítica al mundo privado, pero ¿quiénes son ese mundo privado al que se puede invitar a colaborar en la mesa técnica y de reconstrucción de una catástrofe de esta índole que a la quinta región no puede seguir? Tenemos una región con desempleo bajo, o sea, hay que, como decía la Valentina y todos coincidimos, hay que hacer esta ayuda y el presupuesto de forma eficiente. Estaba leyendo un informe técnico que aprovechamos de saludar a la Samira, me mandó la Samira Chaguán, desde la ¿Mm? Fundación Libertad, que la ejecución de los fondos asignados ha sido aproximadamente de un 0,3. O sea, no puede ser, la plata está y los fondos han sido. Y lo que sí fue rápido este gobierno fue en dar un bono, no sé si ustedes ¿Mm? estuvieron con la gente conversando, un bono que fue entregado rápido y lo otro, tú no puedes asignar en las manos de unas personas que no saben muchas veces administrar un bono de ese tipo. Tú dices, ya, perfecto, ¿en qué vamos a gastar ese bono? ¿En arriendo, material o en comprar una tele? O sea, también es súper importante estudiar, saber las fichas sociales de cada familia. No se trata de inventar parientes para tener más bonos, porque sabemos que también eso Bueno, se puede traducir lamentablemente pasó históricamente en mucho que algo se así, aprovecharon de esos bonos. Mal por aprovechamiento supuesto. de esos bonos donde hubo mucha gente que se fue a inscribir solamente para sacar dinero del Estado, que en el fondo nos afecta a todos directamente, que todos los que pagamos nuestros impuestos sale de nuestro propio bolsillo. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical. Por supuesto. Y después volvemos con nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Y volvemos a nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la Radio Portales,
Hoy día, bueno, contarles obviamente a los que se están incorporando a nuestro programa. Estamos a 4 de febrero y nos encontramos con Valentina Vélez, una tremenda panelista de siempre de la casa, con Ujú. quien les habla Michelle Smith, y tenemos una tremenda invitada que es Sofía González, que ella es periodista y también ha estado en varios programas, así que ya también de la casa. No, no con nuestro panel, pero sí de la casa, por lo menos en Radio Portales. Así que, nada, volviendo al tema, como la Sofía comentaba, yo concuerdo contigo, Sofi, de que, bueno, contexto, estamos hablando de que en esta semana se cumplen dos aniversarios muy terribles donde está, del incendio. El 2 de febrero se cumplieron un año del incendio que duró más de, en todo caso, un día, donde siguieron habiendo foco. En estos minutos del año pasado ya estábamos todos en terreno, los que podíamos ayudar. Y después, el 6 de febrero, se cumple un año del fallecimiento inesperado de uno de los presidentes que en mí personalmente creo de los mejores presidentes que ha tenido Chile por ahora. Esperemos que hayan mejores, siempre, siempre hay que esperar cosas mejores. Pero por lo menos en la historia de estos últimos tiempos, creo que ha sido un presidente, fue un presidente donde sí se cayó en muchas cosas y no vamos a negar eso, pero también lo más importante es que en momentos terribles como un incendio, él fue capaz de gestionar y levantar todo en conjunto, por ejemplo, con Desafío Levantemos Chile, que es una tremenda organización no gubernamental, que en este caso, en este incendio, se ha preocupado de recaudar 11 millones de pesos de manera privada, con una cuenta pública de Levantemos la Quinta, y también con estos 11 millones de pesos se ha podido gestionar 72 viviendas y por último van ya 12 proyectos que todavía están en ejecución. O sea, se sigue trabajando para esto, para este terrible incendio. Y para mí, de verdad, es duro todo porque estar acá en Viña del Mar, asumiendo y tratando de poder ayudar a todas estas personas, y después terminamos con la terrible pérdida del expresidente Sebastián Piñera. Para mí eso me tiró, pero así, a un pozo que yo ya de verdad en algún minuto no sabía cómo salir. Personalmente me afectó mucho estas dos catástrofes y porque al final lo que pienso es esto. Y yo apenas pasó todo esto, fue como, pucha, te apuesto que Piñera, así en mi mente, le apuesto que Piñera va a poder arreglar esto y va a tener la solución. Y cuando falleció fue como, ¿quién más va a poder arreglar esto? Y efectivamente hoy día vemos, ya cumpliendo un año, que muchas personas siguen en las mismas, que Desafío Levantemos Chile ha podido hacerlo mejor, pero lo más importante, el municipio, donde siempre debieron haber tenido una planificación en caso de catástrofe, donde aprovechando esta instancia de manera positiva, buscando soluciones, como dijo Sofía, tener una planificación territorial y que la gente no siga viviendo en esos sectores donde no hubo salida, gente se quedó encerrada y falleció ni siquiera por el mismo incendio, sino que porque se quedaron encerrados y no pudieron salir por no tener un buen conducto de catástrofe. Entonces al final es como, ¿cómo puede pasar esto en mi propia ciudad, que yo soy Viña Marina de toda la vida y de verdad me afecta demasiado personalmente? Siento que ha pasado un año y no veo ninguna solución. Sigo viendo, sigo pasando por el Olivar, donde siempre voy por temas familiares y no he visto nada. Sí, siguen habiendo los mismos problemas, un poco mejor, pero es terrible. Para mí es terrible todo lo que estaba pasando. No sé si ustedes quieren comentar, Sofía, por ejemplo, el tema de desafío, que yo concuerdo mucho contigo. No, es más que eso, ya hemos hablado el primer bloque de este tema. La traducción del trabajo de Desafío Chile para mí me parece la alianza mundo-privado. Acá estamos hablando de una conducción entre el mundo privado y el mundo estatal. En mi parecer, por supuesto que los privados no deberían hacer un sobreesfuerzo por la falta de trabajo del mundo estatal. Aparte que acá no solo hablamos de política nacional, no solo del Ministerio de Vivienda, sino que la bajada regional, somos 3 miembros y habitantes de esta región, gran región central de este país. Estamos hablando que hay 3 regiones de importantes, o sea, a nivel central, lo que la otra es menos importante, y esos esfuerzos, o sea, hay procedimientos que ya existían,
Nosotros recordamos al expresidente Piñera no solo con la reconstrucción del terremoto y del tsunami, no olvidemos también que muchos creemos que si él no hubiera estado en la gestión de los mineros, que ya no hemos olvidado, como que de repente uno tiene falta de memoria, Sí. yo también creo que esa preparación técnica de gestión y eficiencia no hubiera sido acá salvar esas vidas. O sea, yo me pasó un poco, Michelle, también un poco en la parte personal. Asistí al funeral del presidente Sebastián Piñera y ahí estaban los mineros llorando con sus carteles. O sea, en el fondo, reconozcamos o no, más allá del color político, la gestión y la eficiencia, que es algo que yo creo que muchos chilenos echamos de menos en el plan de reconstrucción y de ejecución. Y otra cosa, hablando del mundo privado junto al estatal, es justamente uno de los planes de acción que se critican, no solo la permisología, la burocracia, es justamente la falta de la demora de las licitaciones. Aquí, cuando hablamos de licitaciones, Chile ha sido un buen ejemplo de que muchas veces el sistema de licitaciones junto al Estado funciona. O sea, existen licitaciones desde empresas de tecnología, desde la empresa de vialidad, y para la reconstrucción del incendio, yo misma desconocía, existe también el sistema de licitación, así que hacer un llamado nomás a este municipio, porque todos queremos colaborar, como dijo la Michelle, más allá de los colores políticos, aunque algunos los tengamos marcados o no, debería existir un puente de trabajo técnico donde todos, digamos, estemos de acuerdo para que los esfuerzos mejoren de esto a la región y, por supuesto, al país. Vale, ya para terminar este tema, igual obviamente quiero darte el pase. Sí, yo, bueno, yo quiero agregar dos cositas, más que nada como para cerrar ya el tema, pero bueno, partí diciendo que yo no soy piñerista, como si en Michelle, de hecho yo soy del Partido Republicano, pero claro, siguiendo la misma línea, no podemos negar la forma en que Sebastián Piñera podía sacar los problemas del país adelante, o sea, él no solo se enfrentaba a catástrofes naturales, sino que también a problemas sociales, como fue el estallido social, como fue el Sí. problema con que estaban en peligro y en riesgo vidas humanas, como bien dijo Sofía, los 31 mineros, una pandemia que era un problema mundial. Entonces vemos que al final la gente tiene este problema de criticar cuando el presidente está en su plan de gestión de gobierno, pero después cuando se pierde, como bien dice el dicho, cuando se pierde se valora o algo así es el dicho al final, No, pero la bueno, gente... A ver, no te das Michelle, cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. eso. Pero bueno, la gente, eso siento yo, porque la gente, me acuerdo que criticaba a Sebastián Piñera, eh, le hizo una campaña del terror horrible en el estallido social. Pero yo creo que hay que ser realistas, o sea, si hubiésemos pasado por estas catástrofes con otro presidente, creo yo que no se hubiese hecho de la misma manera, porque al final la gente tiene un concepto que creo que yo, que es erróneo, que es muchas veces se dice, por ejemplo, que el Ministerio de Educación debería estar a cargo de un profesor. Pero lo que quiero que la gente entienda en sus casas, los audio escucha, es que muchas veces eso está mal porque lo que se tiene que hacer desde un gobierno es saber gestionar. No tiene que ver mucho con el perfil o con el rol o la profesión de esa persona, sino que más bien el plan de gestión. Y eso es lo que se debe buscar en un presidente, que es lo que nosotros debemos enfrentarnos ahora en las presidenciales y también en las parlamentarias, para que la gente también tenga eso en consideración, porque creo que muchas Totalmente. veces se pierde ese punto que al final es eso lo que lleva a un país adelante, el saber gestionar. Y por otro lado, para ya cerrar el tema de urbanismo, como muy bien se sabe, yo soy presidenta de la Comisión de Urbanismo, y como bien decía Michelle, el problema este del plan regulador comunal y con ello los grifos y con ello las salidas de, entre comillas, de emergencia o más bien de evacuación en caso de catástrofes como estas, no están previstas por las municipalidades tanto de Valparaíso como de Viña del Mar. Y nosotros tenemos que poner un hincapié y creo que es súper necesario, no solo por la fecha en la que estamos, que es ahora en verano, sino que por cosas como estas, porque estábamos el otro día en el Cerro Cordillera, Sí. que colindaba con el cuarto sector de Playa Ancha, y precisamente vemos la calle urbanizada, entre comillas, en donde no hay grifos tampoco, hay problemas de cableado en cuanto a los palos de poste, pero más allá vemos que hay una quebrada, y en la quebrada precisamente no hay grifos, no hay escaleras, no hay acceso, la gente no tiene cómo salir en caso de que exista una emergencia como esta. Entonces vemos que al final
Se ha perdido mucho tiempo, creo yo, que estos planes de gestión se deberían realizar durante el invierno para ya estar súper Sí, bien en el verano. Entonces creo yo que hay que hacer un llamado de atención a la autoridad y también me hago un llamado de atención a mí, pero nosotros ya estamos trabajando con el equipo en territorio para poder llevar a cabo planes de gestión en sectores específicos como es el sector de Playa Ancha y el Cerro Cordillera. Pero creo que Viña del Mar también le falta un poco de esto. Así que eso, más que nada cerrar ahí con un poco de optimismo de que se pueden hacer las cosas y hay que saber exacto. elegir bien. Al final es eso, como ustedes dos dicen, hay que buscar también, no solamente criticar, sino que buscar soluciones. Y es cuático porque yo, por si acaso, para todos los audio escucha, no soy Chile Vamos ni nada, pero con la muerte del presidente Sebastián Piñera me di cuenta que sí era piñerista, y fue para mí un golpe muy fuerte político porque yo ya tengo 31, como comentó Sofía, y yo me metí a la política muy chica, me empezó a gustar el bichito y debo admitir que fue por el presidente Sebastián Piñera. Entonces ahí como que me tocó tan fuerte que me llegó muy, muy en el corazón. Eso como muy a nivel personal. Y Claro, como que te marcó sí, positivamente al final. Pues si viviste dos periodos de Sebastián Piñera, creo que yo igual es como el único presidente que he visto y Michelle Bachelet. O sea, tengo 23 años recién cumpliendo, entonces uno igual tiene como el punto de comparación como bien acotado, pero al final eso igual te sirve como para saber cómo se gestiona. eso. Más allá del fanatismo o algo por el estilo, sino que más bien es un tema de qué hemos visto durante nuestra vida, Y siendo creo yo. Al objetivo. final. Sí, totalmente Claro, de acuerdo contigo, exacto. Vale. Claro, eso más que nada. Y ya cambiándonos de tema, pero algo que yo creo O que sea, con la también... ¿Qué cosa, Sofía? ¿Sofía? Con la Michelle iba a decir, con la Michelle, pues la Valentina más chica. Con la Michelle tenemos exactamente el nórica para decir quién era, así que hay varias cosas que, como decía la Valentina, hemos sido testigos como generación de gobiernos aleatorios. Sí. Y bueno, Claro. si, Sofi, te cortas un poco, no sé si te puedes acercar un poco más a internet, pero contarles Ahí que sí, sí, ahí sí, estoy eh, con bueno. cambiando un poco el tema, pero en un tema que sigue siendo algo que vivimos a diario, especialmente las personas, y acá creo que todas, tomamos harto el transporte público. Han habido varias acciones violentas que involucran a choferes de micro, donde lamentablemente en estación Limache, que es una estación bastante tranquila, yo creo que todos hemos ido en el metro, en el tren o en el metro, y nos bajamos en estación Limache. Algunos los que quieren ir a Quillota pueden hacer la conexión con las micro o a La Cruz o a cualquier lado. Eh, y lamentablemente acá se vivió literal en las puertas del metro de Limache unos golpes hacia un conductor con un martillo y donde tuvo graves lesiones. Y esto es algo que ya es recurrente, ya es una necesidad real, es un problema que no solo afecta a los mismos conductores, a los choferes de micro, sino que a toda la población que ocupa este transporte público, donde lamentablemente nos hemos dado cuenta que muchas veces los micreros no tienen las mejores condiciones o están aptos para poder ejercer este rol tan importante que es llevar vidas dentro de sus micros para, lo más probable en general, para que todos lleguemos a nuestros trabajos salvos. A veces, como dijo, a veces está bien, es rico cuando uno está medio atrasado, en que la micro vaya rápido, pero no podemos normalizar esas situaciones. Creo que hay varios que han dicho esos mismos comentarios de repente, no, qué bueno que la micro va rápido, o se alegra porque la micro va muy rápido, pero la verdad es que esto no debe generalizarse. Y no solamente el tema de irse rápido, sino también de ir, como se dice vulgarmente, conejeando, haciendo carrera para agarrar más personas y por último terminar en esto, en un terrible accidente, o sea, una terrible golpiza al final en Limache. No sé qué les parece, yo creo que es algo que ya llevamos varias veces comentando, de hecho, con la Vale en nuestro programa. Es algo que hemos visto constantemente, o sea, siempre hay una noticia
más o más importante respecto a este mismo problema que es el transporte público en la quinta región. ¿Vale? Pucha, como dijiste, Michelle, nosotros hemos comentado varias veces el tema de las micro. De hecho, nosotros muchas veces llegamos a terreno justamente en micro. Bueno, puede pasar que vamos atrasados y que uno necesita que la micro vaya rápido, pero no por eso va a poner en riesgo las vidas de las personas que van adentro, como bien dijiste tú. Pero al final esto de andar en micro es como una experiencia, como lo hemos dicho siempre. Es como ya te preparáis mentalmente, tenéis que buscar tu asiento y como ahí como estar atenta o más bien esperando llegar a tu destino, pero en ese instante como que tú pasáis muchas cosas. O sea, podéis sufrir un lanzazo, podéis sufrir al final algún choque o algún imprevisto que lamentablemente pueden ocurrir en las micros porque puede pasar de todo. Hay gente que se sube, está malhumorada, entonces al final creo que sumar estas cosas como lo que pasó en Limache, como que no hace más positivo este viaje en las micros porque la gente naturalmente tiene como un cierto rechazo a andar en micro porque justamente es algo que alguien no quiere hacer, o sea, es como, no es un viaje ameno como quizás podría ser en mejor medida el metro, pero la micro es como un caso bien particular porque la gente suele evitarlo. Pero creo que justamente por estas cosas, porque al final tú no sabes con quién te vas a encontrar, no solamente por los pasajeros, sino que también por los choferes de micro. Pero yo creo que igual hay que hacer un llamado de conciencia en cuanto a las condiciones, como bien dijiste tú, Michelle, de los micreros, porque precisamente ellos están siempre contra el reloj. O sea, recordemos que ellos les pagan por cuántos boletos ellos dan. Entonces, obviamente, ellos están en un constante estrés de llevar más alimentos a sus casas. O sea, cómo al final nosotros como gobierno preveemos que estas cosas no ocurran si tampoco se modifica esta forma de trabajo que tienen los choferes de micro. Y por otro lado, también las condiciones en cuanto a baños que se tienen, horas de colación, esas cosas muchas veces no son bien ejecutadas o más bien son ignoradas por parte del Ministerio de Transporte y también por parte del gobierno. Entonces creo que en eso también nosotros tenemos que trabajar. Y por otro lado, obviamente esto no podemos validarlo nunca. O sea, ¿cómo va a primar la ley del más fuerte o esta ley de la selva en donde si te estacionáis en el estacionamiento que me corresponde a mí de mi micro, te voy a golpear con un martillo? O sea, eso tampoco podemos validarlo de ninguna manera. O sea, eso tampoco va a ser un justificativo de las condiciones que tienen los micreros para poder realizar estas conductas que son ilícitas. De hecho, sí, comparto contigo, ¿vale? Y un punto muy importante es el hecho de que efectivamente, como tú comentas, yo para llegar a mi trabajo me demoro 40 minutos, una hora en micro. Es mucho tiempo si lo multiplicamos por 5 días y lo multiplicamos por obviamente ida y vuelta, estamos hablando de 10 horas en la micro a la semana. Y como tú dices, yo a veces trato de gestionar con otras personas para irme en sus autos y todo, porque para mí es un tema andar en el transporte público, porque lo paso mal, porque a veces me da un poco de miedo, y no estamos hablando por un miedo de no solamente que se puede subir alguien a robar, sino que por el punto de miedo por mi vida. Porque a veces hay malos tratos y los choferes no tienen las mejores condiciones. Y como tú dijiste también, o sea, acá en Valparaíso al final donde está la aduana no hay garita, no hay ningún lugar donde muchos micreros lamentablemente tienen que terminar su ruta y no tienen dónde ir al baño, no tienen dónde comer. Entonces, esto es un tema que ya es reiterado en este programa y le doy el pase a Sofía, ¿qué opina respecto a esto? Porque con la Vale hemos visto esto y lo vivimos a diario, en el fondo, juntas en este caso. No sé si tú, Mm. Sofía, también, ¿qué te parece todo esto? Sofía. Ujú. Bueno, no, sumándome a lo que decía la Valentina, se traduce, como decíamos, en el famoso, decirlo coloquialmente, en el corte boleto. En nuestra región es justamente que los choferes no ganan por boleto recortado. Hay dos cosas ahí. Permite esta aceleración de los choferes, está comprobado, pero confirmadísimo, que varios videos consumen droga, por lo tanto el aceleramiento, el estrés que produce en ese chofer, los horarios, un montón de factores, los recorridos, influyen. O sea, ahí podríamos partir por un test de droga de fiscalización. Lo mismo, en el fondo, también regular sueldos, porque si regula sueldos no debería haber competencia, o sea,
estamos de repente estamos esperando no sé cuánto rato en un paradero micro, por ejemplo, lo que pasa con la Plaza de Viña, porque justamente el micrero tenga que llenar esa micro, ocupar o sea, ocupar los espacios donde la gente ya no cabe más de pie, y donde eso se traduce en accidente, en informalidad, en vez de recortarte el boleto. Mm. Entonces, por ejemplo, Transantiago no será el mejor ejemplo, pero allá no ocurre. O sea, hay una forma de regular y ahí no digo que evitan ¿cómo se dice cuando uno es? Ay, ¿cómo se dice cuando se saltan la informalidad del pago? Tiene un nombre en el metro de Santiago. Bueno, no va ¿Evasión? a permitir que la gente haga el Evadir, pago de la tarjeta, pero al menos puede fiscalizar evadir. y centralizar evasión, claro, evasión, evadir, pero si tú tienes una sola entrada a la micro, no digo que, pero por lo menos si simplifica un poco, estamos retrocediendo. Esta discusión lleva mucho tiempo y yo creo que la discusión debería avanzar hacia la modernización del transporte público. Se sabe que hay licitaciones frenadas de buses en Valparaíso que empresas privadas quieren hacer con buses eléctricos, con nuevas energías renovables, o la famosa discusión eterna del Congreso del Tren Rápido Valparaíso Santiago. O sea, me parece que la discusión de transporte público y no algo que llevamos viendo más de 30 años de cómo son las micros en la región. Esa es más o menos mi opinión en general. Exacto, muchas gracias, Sofía. Y aportando a lo que tú comentas, al final pasa mucho que, de hecho, varios concejales del interior han reclamado las extensiones, no solamente el tema del bus, del tren rápido a Santiago, sino que en el mismo interior. Nosotros tenemos una quinta región que es demasiado grande, donde se divide, comillas, en dos, donde está la quinta costa y la quinta interior. Y es un problema tremendo porque todos los que viven en el interior dependen netamente del metro y de esas instalaciones. Entonces, al final, cuando ocurre algún accidente, ahora están haciendo una nueva, por fin, después de muchos años, están haciendo una nueva estación en Quilpué y se han demorado, pero es que otro nivel. En cambio, nosotros vemos cómo funciona y cómo se ha gestionado todas las líneas que tiene el metro en Santiago, que es hermoso. O sea, para mí mi mensaje es, cuando Santiago de repente critica los santiaguinos critican el transporte público de Santiago, a mí me impresiona, porque yo veo este transporte público y lo vivo diariamente y digo, el transporte de Santiago, o sea, a mí me fascina subirme al metro en un minuto, literal, un minuto, me demoro de estación a estación, porque es así de rápido el metro, por lo menos en la línea uno hay otras líneas que son un poco más lentas o las estaciones están un poco más separadas, pero convengamos que tienen muchas líneas y acá no han sido capaces de eso. 30 años pidiendo lo mismo y ni siquiera algo tan beneficioso como una extensión para Quillota y para el interior. Y creo que eso es lo que más me da un poco de rabia de todo esto, porque no solamente el mismo tema de las micros y de la violencia y de los choferes, sino que también en el mismo metro, no sean, recién vamos a tener una estación nueva después de ¿cuántos años? Y lo ¿Cuántos? otro, Michelle, hay que agregar que los recorridos de la pandemia, algunos no se han recuperado. Eh, yo estoy acá ahora en los Andes, o sea, zona alejada donde vivimos todos nosotros, y hablaba con gente que trabaja acá, que hay recorridos, lo mismo pasa en Viña del Paraíso. Acuérdate que en pandemia hay micros que la gente esperaba más de una hora, recorridos que eran frecuentes, y que aún no se han recuperado la frecuencia de esos recorridos. Sí. Y estamos hablando que eso le depende a una persona llegar o no a la hora de su trabajo. O sea, a ese nivel de política pública básica, que la persona que tiene necesidad de transporte público, que no tiene un auto, no puede ser que no pille el recorrido que está habituada a encontrar con ¿No? Y cierta después de frecuencia las y 8 periodicidad. de la noche ya en general las micros no ¿Sí? dejan de pasar. ¿Te acuerdas, Vale, cuando fuimos, como tú dijiste, al cerro de Playa Ancha, donde nos mandaron a tomar otra línea porque esa línea ya no existía más pasado las 5 de la tarde? Estábamos en plena luz del día y ya no dejaba de pasar. Es verdad, como tú comentas, después de la pandemia vivimos una crisis en temas de transporte público, donde acá en la quinta región creo que una de las regiones, yo creo que todas las regiones en todo caso han sido afectadas, menos la región metropolitana, en el tema del transporte, después, post pandemia, ¿vale? Claro, o sea, mira, Michelle, yo antes de ser concejal, yo trabajé con la diputada Kiara Barquesi
justamente en el distrito 6. Entonces, obviamente yo podía ver y viví durante más de un año la realidad en cuanto al transporte público. No podemos negar que existe una problemática latente en cuanto al transporte, no solamente del metro, sino que también en cuanto a la conectividad que existe entre el interior y la zona costera, que es Valparaíso, Viña del Mar. Por lo que obviamente creo que se debería hacer el llamado a levantar quizá un proyecto, no sé si del Ministerio de Transporte, pero sí desde la gobernación regional, para trabajar estas problemáticas, porque creo que es un problema que hay que atajar no solo desde las comunas de por sí, sino que también desde esta conectividad que ustedes mismas mencionaban. Entonces, obviamente creo que debemos hacer este llamado a trabajar en conjunto, intercomunalmente, porque es lo que se requiere y lo que se necesita. O sea, la gente del interior depende de esa micro que se demora 1 hora y media, si es que no más, y también del metro, que a veces muchas veces falla o tiene estos retrasos por la nueva estación que están haciendo. Entonces, obviamente creo que hay que mejorar en varias cosas y es una falencia que se está tratando de botear o más bien de esquivar hace mucho tiempo por parte de los gobiernos, no sé si anteriores, pero tal vez actuales también. Entonces, creo que es un desafío que no se puede dejar de lado o en el tintero como ha pasado durante todo este tiempo. Mm. Bueno, oye, se nos acabó el tiempo, se me pasó volando este programa, así que aprovecho de que nos despidamos con un mensaje cortito, por favor, porque estamos justo en el tiempo. Pero agradecer obviamente a nuestra invitada, Sofía González, por estar en este programa, y a que nuestro Rubén, un saludo también para Rubén que está de vacaciones, y obviamente agradecer a la Vale por estar siempre acá como panelista. Así que eso, no sé, chicas, si quieren decir algo para despedirse. Gracias a ti, Michelle, también, porque el programa no sería posible por haberme invitado. Me gustó que he tenido un foco, tuvimos un foco regional, al final todos somos habitantes de esta región. Agregar también la importancia de la descentralización, siempre un llamado a la autoridad desde Sí. la descentralización presupuestaria para este tipo de política pública. Y agregar que Iván Poduje me acaba de mandar el informe completo de la reconstrucción del presidente Piñera. Eso te Ah, interesa. buenísimo. Podemos dejarlo para un próximo programa para que, sí, así que se los voy a mandar y despedirme a todos los auditores, que tengan lindo fin de vacaciones, los que puedan estar tomando vacaciones y de verano, para que este 2025 también partamos con todo, desde la autoridad hasta cada persona de su mundo personal. Gracias. Gracias. Bueno, yo igual sumarme las palabras. Lamentablemente el programa se volvió un poco problemático regional, pero creo que es un tema que hay que abordar porque no todo es color de rosa o no podemos obviar estas problemáticas que todos los días nos afectan a todos los chilenos, en este caso a todos los que vivimos en la región de Valparaíso. Por lo que obviamente lo que nosotros queremos en realidad hacer desde este espacio, en realidad que la gente también sepa que hay soluciones, pero que hay que ponerlas sobre la mesa rápidamente porque no se ha realizado. Y obviamente dejarlos invitados para que me puedan seguir en mis redes sociales. Mi Instagram es Belis Concejal. Por ahí podemos tener un canal de comunicación activa y directa para todos los porteños y, por qué no, para las personas que vienen de esta región. Así que un abrazo grande y muchas gracias por la invitación, Michi. Muchas gracias y muy buenas tardes en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Nos vemos el próximo martes.